Muchos saludos a la familia herreriana, especialmente a los alumnos de cuarto año de secundaria. Muy bien chicos, empezamos con la primera clase virtual, Ángulos 1. Les habla su profesor de Geometría, Luis Jonathan Barca Barrientos, y quiero que sepan que tanto la PPT como la hoja de trabajo será subida a la plataforma. Antes que puedan escuchar esta clase, me gustaría que hayan descargado estos dos elementos para que tengan una mejor comprensión del tema a tratar. Muy bien, empecemos. Vemos aquí diversos dibujos de ángulos, ¿no? Por ejemplo, un reloj. Hay que recordar que las manecillas de un reloj forman los ángulos, el ángulo agudo, el ángulo obtuso, ángulos que aparecen en un problema de física, el ángulo recto, el ángulo llano, términos de repente que tú puedes asociar ya para poder empezar a entender este tema de una mejor manera, etc. Bien, una introducción. Se observan diferentes gráficos de ángulos en el lado de la derecha. Para ello tenemos 5 valores angulares: 180, 40, 270, 150 y 90. Nos piden relacione cada valor angular dado con su respectivo gráfico señalado al lado derecho. Por ejemplo, este ángulo de 180, ¿en dónde de los 5 gráficos podría encajar? Creo que debería o va a tener que ir aquí, porque este gráfico representa el valor o el dibujo de lo que se le conoce como ángulo llano. El 180 es el ángulo llano. De la misma manera, ¿dónde podrá ir el ángulo de 40? ¿El ángulo de 40 es así bien abierto? No, ¿verdad? El ángulo de 40 creo que tendría que ir acá, pues que 40 es un ángulo agudo. El ángulo de 270 obviamente tendría que ir acá, porque hay que recordar que 270 más 90 nos da una vuelta que vale 360 grados. El ángulo de 90 viene aquí y el ángulo de 150 está aquí arriba, ¿verdad? Pues que es un ángulo obtuso y el ángulo de 90 es el ángulo recto. Bien. Definición. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica que se forma al unir dos rayos. Estos dos rayos, como vemos aquí, tienen un mismo origen común llamado vértice. Ahí vemos los elementos, lados, vértices, medida, así como las notaciones. Hay que recordar que el ángulo A o B no es igual, chicos, que el ángulo B o A, o el ángulo ABO, ¿correcto? El valor del medio, o mejor dicho, la letra que va en el medio representa el lugar donde se coloca el valor angular. Muy bien, sigamos. ¿Qué es la bisectriz, chicos? Bueno, la bisectriz es un rayo que parte al ángulo o lo divide en partes iguales, ¿verdad? Por ejemplo, en el gráfico que vemos aquí, en este caso la bisectriz es OP, que hace que al ángulo AOB lo tenga que dividir en partes iguales. Por eso decimos que OP es la bisectriz del ángulo AOB. Por lo tanto, la medida del ángulo AOP tendrá que ser igual a la medida de POB. ¿Correcto? Vemos aquí una clasificación didáctica de lo que conocemos como ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo recto y ángulo de una vuelta, ¿verdad? El ángulo nulo hay que recordar que vale 0, el ángulo agudo está entre 0 y 90, por ejemplo 40 puede ser un ángulo agudo, por ejemplo 70 puede ser un ángulo agudo, pero no 120, porque 120 no está entre 0 y 90. Un ángulo obtuso puede ser 100, puede ser 170, etc. ¿Correcto? El ángulo llano, ya lo hemos dicho anteriormente, está representado por el valor angular de 180 grados, el ángulo recto de 90 y una vuelta, tanto en geometría como en trigonometría, vale 360 grados. Muy bien. Vemos acá dos tipos de grupos, los ángulos adyacentes. Adyacente quiere decir, chicos, juntos, el lado junto. Por ejemplo, el ángulo alfa es adyacente al ángulo beta, están juntos. Y acá podemos decir que este ángulo X es la suma de estos dos ángulos, ¿correcto? Aquí, si se dan cuenta, el ángulo alfa más el ángulo beta nos va a dar la mitad de una vuelta, 180 grados, y a estos ángulos se les llama ángulos suplementarios.
Este término de suplementarios y complementarios lo vamos a estudiar más adelante. Bien, vemos aquí ángulos consecutivos, donde prácticamente se va a cumplir lo que estamos haciendo ahí. Alfa más beta más teta me da X. Y en el lado de la derecha vemos opuestos por el vértice, donde simplemente se hace una igualdad entre el ángulo de la izquierda, alfa, y el ángulo de la derecha, beta. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios, chicos, son aquellos que suman 90. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180. Por lo tanto, como vemos aquí, 40 y 50 suman 90. Por lo tanto, se dice que el complemento de 40 es 50 y que el complemento de 50 es 40. 60 y 120 suman 180. Por lo tanto, se dice que el suplemento de 60 es 120 y el suplemento de 120 es 60. Aquí vemos una pequeña fórmula que vamos de nuevo a estudiar después para los complementos y para los suplementos. Vemos aquí, chicos, complemento de un ángulo, donde n es un ángulo agudo. Por ejemplo, complemento de 20, 90 menos 20. Así dice la fórmula, chicos. El complemento de un ángulo es 90 menos ese mismo ángulo. Bueno, 90 menos 20 es 70. De donde 20 y 70 se convierten en los ángulos complementarios. El complemento de 40, o mejor dicho, ¿cuánto le falta a 40 para llegar a 90? 50. El complemento de 45, 45. 40 y 50 son ángulos complementarios. 45 y 45 también son ángulos complementarios. Muy bien. Así como existe complemento de un ángulo, existe suplemento de un ángulo. Donde aquí solamente vamos a especificar que sea menor que 180. Suplemento de 120 será 180 menos 120, o sea, 60. El suplemento de 100, 180 menos 100, 80. El suplemento de 160, 180 menos 160, 20. De donde podemos aquí destacar que 120 y 60 son los ángulos suplementarios. 100 y 80 son también ángulos suplementarios. 160 y 20 también son ángulos suplementarios. Bien, vamos a las aplicaciones. Problema número 1. Dice, del gráfico que observamos, calculemos el valor de X. Bien, primero hay que recordar que lo que estamos aprendiendo de los ángulos consecutivos es que este ángulo consecutivo 2x, 3x y 4x tiene que ser igual a la suma del todo, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que hacer aquí una pequeña observación donde la suma de esos tres ángulos me da 36. 9x igual a 36, x vale 4, chicos. Correcto. Sigamos. En la figura, calcula el valor de x de los ángulos A o B, el ángulo de la izquierda, y el ángulo C o D, el ángulo de la derecha, son opuestos por el vértice. Bueno, chicos, si son opuestos por el vértice, ¿qué teníamos que hacer? Muy bien, teníamos que igualarlo. Se observa entonces que 2x menos 10 tiene que ser igual a x más 10. Hay que recordar que aquí el x de la derecha pasa a restar al 2x de la izquierda. Y el menos 10 pasa a sumar al 6. 6 más 10, 16, y 2x menos x, x. Valor de x, 16. A ver, reemplacemos. X vale 16. 16 más 6, 22. 2 por 16 es 32. 32 menos 10, 22. 22 igual a 22. Con lo cual estamos demostrando que la respuesta ha sido la correcta. Bien. Problema número 3. Bueno, del gráfico, calcula el valor de x. Bien. ¿Cuántos ángulos consecutivos vemos ahí, chicos? 3, ¿verdad? X, 54 y 2x. Bueno, el valor angular mayor es el 90 grados. Recordemos que este gráfico, ya lo hemos estudiado arriba, este valor es el ángulo de 90 grados. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es sumar las partes de esos ángulos consecutivos e igualarlo a 90. 3x igual a 90 menos 54, eso es 36, chicos. El 3 pasa a dividir el 36 y tenemos el valor de 2. Muy bien. Problema número 4, chicos. Muy bien, aquí observamos tres ángulos consecutivos. El ángulo x más a, el ángulo x y el ángulo x más a. Pregunta, ¿la suma de estos tres ángulos nos tendrá que dar? Correcto, 180 grados. Se observa que x menos a más x más a me tiene que dar 180 grados. Aquí no hay que preocuparnos, chicos, si observamos dos variables, porque a veces
puede ser que una de ellas se cancele. En este caso hay que recordar que aquí está apareciendo un menos A y aquí un más A, de donde se van a tener que cancelar, ¿verdad? Bueno, eso tenía que haber pasado anteriormente, pero ya sabes que eso se cancela y por eso tenemos el valor de 60. Muy bien chicos, esta ha sido una clase de práctica de ángulos, así que yo les recomiendo que ahora vayan a resolver los problemas de la hoja de trabajo y cualquier duda o sugerencia me lo hacen llegar por mensajería. Conmigo ha sido un placer y nos vemos hasta otra oportunidad.